Señor y glorificar su nombre. Estoy muy contento de tomar asiento, hermanos, muy contento de estar aquí. Mientras continuamos aprendiendo acerca de continuamos aprendiendo y creciendo juntos al estudiar la palabra del Señor, específicamente el Nuevo Testamento, en lo que es la iglesia. Ser siendo la iglesia. Eso es nuestro tema del año. Y durante las últimas 2 semanas hemos estado profundizando en el poderoso ejemplo de la iglesia primitiva. Hemos estado adentrando fuertemente en el libro de Hechos, capítulo 2, específicamente hemos estado en el versículo 42 y hemos estado hablando de una iglesia que estaba completamente viva. Hemos estado hablando cómo se ve una iglesia viva, cómo se ve una iglesia unificada, hemos estado aprendiendo cómo se ve una iglesia dedicada al diseño de Dios mismo. Ahora, cuando miramos a nuestro alrededor, es por eso que comenzamos esta serie, porque cuando miramos a nuestro alrededor hoy en día, está claro que muchas iglesias se han desviado de lo que Dios originalmente quiso que la iglesia fuera al principio. Muchos lugares se han desviado, muchos lugares se está enseñando lo que es incorrecto, muchos lugares dan un mal testimonio de lo que es el evangelio, muchos lugares están enseñando falsas enseñanzas. Una de ellas, que es la más popular hoy en día, se llama el evangelio de la prosperidad, donde le enseñan a los oyentes que si usted no tiene mucho dinero y no es rico, es porque usted no tiene una buena relación con Dios. Falsas enseñanzas como esas, que se enfocan más en la conveniencia del ser humano que realmente en la glorificación de Dios a través de cómo los cristianos hacemos y nos comportamos diariamente en la vida. Así que cuando miramos a nuestro alrededor vemos ese problema y en lugar de comunidades vibrantes centradas en la verdad de Dios, en la comunión y en la adoración a Dios, algunas iglesias se han centrado en programas, en preferencias, incluso en apariencias. Y en nuestro mundo moderno es fácil perder de vista la simplicidad y el poder de lo que la iglesia estaba destinada realmente a ser desde el principio. La iglesia primitiva, y cuando hablo de la iglesia primitiva, recuérdense que me estoy refiriendo a la iglesia, a la primera iglesia, a la iglesia del libro de los Hechos. Esa iglesia primitiva no se definía por los edificios lujosos, porque no tenían edificios. No se definían por su música impresionante, porque no tenían todos estos instrumentos de música. No se definían por sistemas implacables. ¿Sabe usted por qué se definía la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos? Se definía por la devoción, por la entrega. ¿Cómo quisiéramos ver hoy en día esa entrega en las iglesias? Y cuando hablo de las iglesias, estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia del libro de los Hechos se definía por esa entrega total, por esa devoción. Había un compromiso de los hermanos, tenían un compromiso inquebrantable para con Dios, pero no solamente tenían un compromiso inquebrantable para con Dios. Los hermanos de la iglesia primitiva tenían un compromiso inquebrantable los unos para con los otros. Y eso fue lo que comenzamos a ver la semana pasada, cuando dijimos que en Hechos 2:42, si vemos el versículo aquí, dice que se dedicaban. Vean ustedes cómo tenían ellos el compromiso hacia Dios y el compromiso en tener comunidad los unos a los otros. Dice que se dedicaron, estaban entregados, estaban comprometidos. Eso significa la palabra que se dedicaban. Dice que se dedicaban, número 1, al estudio de la palabra de Dios. Esa debe de ser nuestra primera característica siempre como iglesia. Que todo lo que nosotros hagamos aquí, que todo lo que digamos aquí, que todo lo que animamos a la persona que viene a esta iglesia, le podamos animar a hacer algo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Se dedicaban a las enseñanzas, a la palabra de Dios, y los apóstoles les daban esas enseñanzas. Pero también dijimos que se dedicaban a la comunión los unos para con los otros. Esto es sumamente importante porque la palabra de Dios para los primeros creyentes era lo que ellos se arraigaban
en la enseñanza de los apóstoles, y cuando ellos tenían esa base de la palabra de Dios, tenían una base aprendiendo a vivir de acuerdo a la verdad de Dios, eso permitía que la palabra de Dios transformara sus vidas. Ahora, noten esto, qué importante es la secuencia, porque esta devoción que ellos tenían, esa dedicación que tenían a la palabra de Dios, naturalmente los condujo a ellos a tener relaciones saludables. Cuando nosotros nos damos cuenta y vemos en el mundo lo enfermas que son muchas relaciones, pueden ser relaciones familiares, pueden ser relaciones de amistad, pueden ser relaciones de cónyuges. Cualquier relación que no tenga como base el temor, el amor, el respeto por Dios, no va a ser saludable. Eventualmente una u otra cosa va a suceder que va a dañar esa relación. Tiene que haber relaciones de acuerdo y entonces, como ellos se enfocaban en la palabra de Dios, como resultado del enfoque que tenían en la palabra de Dios, entonces tenían una buena comunión, desarrollaban compañerismo, desarrollaban relación, y las relaciones eran saludables, ya que su fe compartida se convirtió en la base de conexiones significativas. Y decíamos la semana pasada que hoy en día estamos sufriendo las relaciones significativas. Muy poco existen. Si usted quiere saber a qué me refiero, solamente vea muchas veces a algunas personas llegan a sus casas, y en vez de llegar a sus casas y conversar con la familia, conversar con sus hijos, conversar con los padres, se meten muchas veces, van directamente a sus recámaras, se encierran en sus recámaras y tienen su propio mundo cibernético. Y muchas veces las personas piensan que porque tienen 1000 amigos en el Facebook o en el Instagram, ya ellos tienen amigos, y esos no son amigos. Son personas que muchas veces se esconden detrás de una red social, incluso para decirte algo que te quieran decir, pero no tienen ni siquiera una relación en la que podamos hablarnos de frente y podamos decirnos lo que pensamos, lo que opinamos, cómo podernos ayudar a crecer, cómo nos animamos. Y se ha roto muchas veces, la comunicación se ha roto en gran manera. Cuando crecían en la palabra de Dios, es por eso que aquí en la iglesia nosotros les animamos. Hay discipulados si ustedes quieren venir, hay estudio bíblico los viernes si ustedes gustan venir, tenemos cadenas de oración, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos clase de jóvenes, clase de niños, etcétera. No lo hacemos simplemente por darles algo más que hacer. Lo hacemos para animar a cada uno que somos parte de la iglesia, ya que somos nosotros los que somos la iglesia, a conocer más la palabra de Dios, a entender más la palabra de Dios, porque cuando nosotros entonces nos dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios, entonces vamos a desarrollar relaciones significativas. Y entonces dice aquí el número 3, es en el que nos vamos a enfocar hoy. Aparte de que ellos se dedicaban y se sentaban a estudiar juntos la palabra de Dios, llegaban juntos a la iglesia, llegaban juntos a las casas y compartían y desarrollaban relaciones saludables. Lo tercero que hacía es que dice aquí que también perseveraban o se dedicaban en el partimiento del pan. Y por eso ustedes preguntarán, ¿por qué tenemos todo esto aquí? Es porque se los voy a explicar hoy en día. Muchos creyentes no entendemos qué es todo esto. Pero cuando habla en la palabra de Dios acerca del partimiento del pan, es una cosa sumamente importante, porque era una de las bases de la iglesia primitiva. Y nos vamos a dar cuenta, la frase aquí, el partimiento del pan, la frase el partimiento del pan tiene un significado más profundo de lo que solamente leemos por encimita. Es más, mire bien lo que le voy a decir. Incluía dos cosas. Cuando dice ahí el partimiento del pan, incluía dos cosas. Incluía una comida ordinaria, normal, una comida normal, eso era parte del partimiento del pan, pero también incluía un significado más profundo. El partimiento del pan no solamente incluía una comida, pero incluía también el pan y la copa, porque cuando ellos se reunían como iglesia,
participaban y recordaban el sacrificio de Cristo. Cuando se reunían en las casas, y decían el uno al otro, aquí está el vino, aquí está el pan, partámoslo y recordemos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué tan frecuente nosotros hacemos eso, incluso en nuestras casas con nuestra familia? Hay personas que tienen la idea que la Santa Cena solo la puede dar el pastor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué no se puede sentar usted con su familia y decir, vamos a recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Dice la palabra de Dios que los varones en la casa son el sacerdote de su hogar. Usted es el líder de su hogar, usted es el pastor de su casa. Claro que sí se puede. Eso era lo que ellos hacían. Pero nos hemos ido con ideas equivocadas en nuestra mente, porque esas son las tradiciones que se nos han enseñado. No es lo que dice la Biblia. Y entonces dice que partían el pan, y aparte de partir el pan, entonces también tenían una comida normal, y lo voy a explicar en un momento cuáles son, porque cada cosa tiene un significado. Entonces eso era, las comidas ordinarias se reunían a las personas para reunir a las personas y tener comunión, y la cena del Señor era un recordatorio del sacrificio que Cristo había hecho por cada uno de ellos. Entonces dice aquí en este versículo que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, y específicamente hoy nuevamente estaremos en el partimiento del pan. Y sabemos que esta frase se refiere tanto a comida compartida como a recordar la cena del Señor, el partimiento de la Santa Cena, por lo que dice en el versículo 46. Quiero que veamos el siguiente versículo para que usted lo entienda. En el versículo 46, o sea, 4 versículos después, dice: y día tras día, asistiendo juntos al templo y partiendo el pan, ¿dónde? Se reunían en las casas y partían el pan. Esa es una referencia a la Santa Cena. Y después dice que recibían también, hay una coma, y la coma tiene que ver, hay una diferencia. Y eso quiere decir que también recibían su comida, o sea que partían el pan y también recibían su comida. Eso era lo que ellos practicaban en el principio, la iglesia primitiva. Pero ustedes se recuerdan, de acuerdo a la tradición judía, cada vez que una persona llegaba a su casa, ¿qué era lo primero que hacía el que lo recibía? Vamos a ver si alguien sabe eso. Lo recibía, ¿qué hacía? Lavarle los pies. Si usted entraba a mi casa, la tradición judía era inmediatamente, como forma de que usted era bienvenido a mi casa, yo me amarraba la toalla o me amarraba el trapo que se amarraban ellos, me hincaba y empezaba a lavar los pies de los que estaban siendo visita en mi casa. Obviamente todo eso es tradición judía y lo hemos perdido nosotros ni por cerca lo hacemos, ¿verdad? Si no, a veces nos encontraríamos lavando muchos pies. Pero vamos a ver lo precioso que esto es cuando lo practicamos como iglesia. Entonces nos damos cuenta aquí, y lo vamos a explicar en un momento. Sucedía aquí esto entonces en los hogares, que mientras compartían comidas, fomentando la comida, cuando usted se va a comer con una persona, usted invita a lonchar a una persona, usted invita a cenar a una persona, hay tiempo para compartir y las relaciones se fortalecen. Ese era el propósito de esto, de que se fortalecieran las relaciones, se fomentaban las relaciones y también incluían ese momento sagrado donde recordaban entonces el sacrificio de Cristo, solamente el pan y la copa. Y dice que estaban dedicados a esto, ¿no? Dedicados. Tal como lo mirábamos anteriormente, vemos que es una palabra que indica compromiso. La iglesia primitiva no se involucró solo casualmente en estas cosas. Tenían una cosa, era prioridad para ellos hacer estas 3 cosas que hemos visto hasta hoy. Era prioridad para ellos crecer en la palabra de Dios. Era prioridad para ellos tener comunión y desarrollar relaciones sanas unos con otros, y era prioridad para ellos el partimiento del pan, comer juntos y partir el pan en recuerdo del sacrificio del Señor
era prioridad para ellos. Vuelvo al punto. ¿Por qué muchas iglesias no lo hacen hoy en día? Porque muchas iglesias hoy en día están más concentradas en otras cosas, están más concentradas en el show, y hemos perdido las bases originales de lo que Dios deseaba que la iglesia llegara a ser. ¿Sabe usted que la parte esta donde nos dice aquí en Efesios 2:42, cuando nos dice que participaban en el partimiento del pan, la palabra en griego ahí de partimiento es la palabra klasis, y esta palabra literalmente significa romper en pedazos. O sea que literalmente hacían pedacitos ese pan para que a todos les ajustara. Hacían en pedacitos el pan. Ahora, nuevamente, la tradición judía de partir el pan tenía que ver con comidas. Y acuérdense que dijimos las últimas 2 semanas que ¿cuántos judíos se habían convertido al cristianismo? 3,000. La tradición judía era una comida cuando partían el pan. La tradición cristiana era la Santa Cena. Pero, o sea, venían del judaísmo, compartían pan, y ahora se habían convertido a cristianos, compartían la Santa Cena. Entonces podemos ver esto. Es una cosa preciosa cuando lo logramos entender, porque este acto de partir el pan no se trata solamente del alimento, se trataba de la conexión. Cuando ellos compartían el alimento, ellos se compartían el alimento y se conectaban unos con otros como cristianos hermanos. Y cuando compartían la Santa Cena, ellos se conectaban con Dios. Esta es una conexión los unos para con los otros. Esta es una conexión de nosotros hacia Dios. Entonces, esta práctica refleja el corazón de la iglesia primitiva y que por esto sigue siendo esencial para nosotros como cristianos, como familia en la fe. Así que, así como su devoción a la palabra de Dios se sentó las bases para relaciones centradas en Cristo, relaciones sanas, estas relaciones se fortalecían mucho más y se profundizaban cuando se reunieron para partir el pan juntos. Así que hoy vamos a entender algo bien importante. Hoy vamos a entender que esta práctica la vamos a entender bien y veremos cómo el partimiento del pan nos llama a recordar el sacrificio del pasado de Cristo. La comida nos ayuda a recordar y nos ayuda a entender que hay esperanza para el futuro, y el lavamiento de los pies nos ayuda a entender cómo debemos de vivir nuestra vida en el presente. En la mesa del partimiento del pan, cuando nos reunimos en una mesa, las barreras caen, las relaciones se profundizan y el sacrificio de Cristo nos une en el amor, en la esperanza y en la comunión los unos para con los otros. Es precioso entender esto. ¿Por qué? Porque sentarse en la mesa tiene un significado muy profundo. No sé si en algún momento ustedes lo han pensado, pero cuando una mesa te cuenta historias, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cuando nos sentamos a una mesa, abrimos el corazón, contamos de dónde venimos, quiénes somos, qué nos pasó, cuáles son nuestras vivencias. Una mesa te cuenta una historia. Hay algo poderoso en una mesa. Una mesa es más que un simple mueble. Es un lugar donde cuentas historias, donde reúnen las risas, donde se derraman lágrimas. Una mesa es un lugar donde las relaciones se profundizan. Una mesa nos invita a hacer una pausa y a conectarnos y a recordar. Ahora, imagínense esto, sentado en una mesa con 3 sillas como la tenemos en esta mañana. Tenemos aquí una mesa con 3 sillas. Imagínense una mesa con 3 sillas. Una silla representa el pasado. Esta silla representa el pasado. Otra silla representa el futuro. Pero entre el pasado y el futuro hay algo sumamente importante, que es el presente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entre el pasado y el futuro hay algo importante, que es el presente. Y quiero que entendamos bien esto, porque hoy vamos a ver la silla del pasado, vamos a ver la silla que nos espera en el futuro, pero vamos a darnos cuenta también dónde estamos nosotros sentados en el presente.
Y una de las cosas que vamos a entender es que en el pasado ellos recordaban el sacrificio que fue hecho en el pasado. Ellos recordaban el sacrificio de Cristo cuando quebraban el pan o cuando se reunían para el partimiento del pan. Recordaban el sacrificio del pasado. Cuando comían, el enfoque de ellos era recordar que Cristo les había prometido que estarían en las cenas del Cordero en el cielo en el futuro. Pero mientras tanto, mientras entendían el sacrificio de Cristo y agradecían lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario con el pan y la copa, también ellos recordaban, ese sacrificio valió la pena, porque ese sacrificio nos va a llevar a nosotros a las bodas del Cordero. Y eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 19, que hay una gran cena que espera a los cristianos, que Cristo está preparando, que es cuando el novio, que es Cristo, tendrá las bodas del Cordero con la iglesia, que somos nosotros. Una celebración por la eternidad. ¿En base a qué? En base al sacrificio que hizo Cristo. Y no muchas veces nosotros podemos entender el sacrificio que hizo Cristo, por eso participamos del pan y la copa. Y podemos entender que Cristo tiene preparado un cielo donde tiene moradas para nosotros, donde tiene un lugar para nosotros, dice la palabra de Dios. Él fue a preparar moradas para nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué tan importante es el presente? El presente es el que muchas veces nosotros pasamos por alto. El presente yo lo debo de vivir en base a si yo he reconocido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta es la manera en que entonces yo vivo mi presente, porque Cristo hizo este sacrificio en el pasado. Y si vivo de esta manera el presente, entonces yo puedo saber que con seguridad yo voy a participar del futuro que Cristo tiene para mí, que es en las bodas del Cordero, que yo voy a ser parte de ese momento tan precioso en la vida de la iglesia. Entonces la CIA del pasado nos lleva a nosotros a recordar con gratitud el sacrificio que Cristo hizo. ¿Por qué lo recordamos? Porque ¿en qué perseveraban ellos? ¿Qué era lo primero en lo que perseveraban? En la palabra de Dios. ¿Por qué recordamos el pan y la copa? Vean lo que nos dice 1 Corintios 11, 23, 20, es más, directamente en el versículo, del versículo 23 al 26 se enseña varias cosas, pero específicamente Cristo dijo, el apóstol Pablo les dijo, el Señor dijo que hicieran esto en memoria mía. Hagan esto para que me recuerden. Cuando participamos de la Santa Cena, del pan y de la copa, ¿se recuerdan que lo hicimos la semana pasada? Cuando usted está participando del pan y de la copa, no es simplemente otro ritual de la iglesia, no. Cuando usted está participando del pan y de la copa, usted debe de estar pensando, mi Señor Jesucristo derramó esta sangre, esta copa representa la sangre de Él. No es cualquier cosa. Este pan representa el cuerpo de Él que fue golpeado, azotado por mis pecados. Entonces cuando yo vengo a tomar la Santa Cena, yo tengo que decir, hago esto en recuerdo del sacrificio. Veo al pasado y veo el recuerdo. La iglesia primitiva partió el pan para recordarse a sí mismos el sacrificio supremo que el cuerpo de Cristo, que fue golpeado, que fue inmolado, y la sangre derramada por nuestros pecados. Ellos recordaban eso. Por eso participamos del pan y de la copa muchas veces. No es para hacerle un ritual de iglesia. Para nosotros este acto de conmemoración no solo es un ritual, es un reinicio del corazón. Cuando participamos de la Santa Cena y recordamos el sacrificio, ojo con lo que voy a decir, porque esto es sumamente importante. Cuando recordamos ese sacrificio del pasado, es un reinicio de nuestro propio corazón. Por eso es que en el versículo 27 y 28 de 1 Corintios 11 dice que debemos de examinarnos cuando vamos a participar de eso. Estoy recordando la muerte y la crucifixión de mi Señor. ¿Cómo estoy viviendo mi vida?
¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida digna del sacrificio que fue hecho por mí? Y eso es bien interesante porque hay algo aquí que cuando participas en la comunión, cada vez que participes tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo en la realidad de lo que Cristo hizo por mí? Es un momento para examinarnos. Por eso recordamos la cena, el partimiento del pan, la Santa Cena. Y básicamente cuando participamos de la Santa Cena es un reinicio del corazón, porque prepara nuestros corazones. Vea lo que dice en el versículo 28, dice, examínese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Tiene que examinarse, o sea, nos da la oportunidad para nosotros ponernos a cuenta con Dios. Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? No solamente reinicia nuestro corazón con Dios. Me examino cómo estoy caminando con Dios. Pero no solo me examino con Dios. Cuando yo participo de la Santa Cena, yo debo de buscar reconciliación con otros si yo tengo problemas con alguna persona. Si yo tengo problemas con alguna persona, si usted tiene problemas con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con alguna persona, debemos de procurar, dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios que las demás personas van a procurar la reconciliación con nosotros, porque hay personas que no lo van a permitir. Pero en cuanto a nosotros dependa, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice, debemos de estar en paz con todos. O sea, yo tengo que hacer mi parte. Si los demás no quieren estar en paz conmigo, ese ya no es problema mío. Yo tengo que hacer la parte que a mí me corresponde. Y entonces dice aquí que lo que debemos de hacer en Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24 dice, por tanto, si vas a ofrecer tu ofrenda, ¿cuál es la primera ofrenda que traemos al altar? La primera ofrenda que traemos aquí cada domingo en la mañana, cada viernes, cada día que nos reunimos, la primera ofrenda que traemos no es dinero. La primera ofrenda que traemos es el corazón. Es nuestra ofrenda a Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración. Por tanto, si vas a ofrecer tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano. Si alguien tiene algo contra ti, tú te recuerdas de eso, deja ahí tu ofrenda, o sea, a un ladito, delante del altar, y ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu don, tu ofrenda. O sea que primero, dice Dios, cuando vas a participar y vas a recordar la Santa Cena, número uno, te hace que te examines a ti mismo para ver cómo estás con Dios, y te hace que te examines a ti mismo para ver cómo estás con tu prójimo. Nuevamente, si te hace que te examines para ver cómo estás con Dios, es porque Dios quiere que perseveres en su palabra, relación con Dios. Pero Dios quiere que te reconcilies con tu prójimo, relación con tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Cumple las dos cosas, ¿verdad? Cumple el gran mandamiento. Pero ahora, la segunda silla es la silla del futuro. La silla para el futuro es la anticipación de la fiesta celestial. O sea que va a llegar un momento donde nos vamos a ir con Cristo. La palabra, es más, si usted no sabe eso, venga al libro de Apocalipsis y ahí lo vamos a enseñar, ¿verdad? Va a haber una cosa que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, la palabra de Dios dice que vamos a estar en las bodas del Cordero. Va a ser una celebración. Es más, quiero que vean ustedes un par de imágenes que tengo aquí nada más para que entendamos que cuando la iglesia primitiva, vean ustedes, así se reunía la iglesia primitiva. Y comían juntos con alegría de corazón y se gozaban. Porque cada vez que los cristianos se reúnen, no, vamos uno atrás, por favor. Cada vez que los cristianos se reúnen, deben de reunirse de esta manera, porque esto representa lo que va a ser, vamos al siguiente, lo que va a ser las bodas del Cordero. Va a ser una gran celebración en el cielo. Entonces, entre
el sacrificio de Cristo nos lleva a nosotros a poder ser elegibles para participar en las bodas del Cordero. Vamos a ser parte, vamos a ser invitados a la mesa del Señor. ¿Dónde nos dice eso? Eso nos lo dice en Apocalipsis. Si volvemos al versículo, nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9, dice: bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esa es y perdón ahí que olvidé traducir esa parte, pero ese es algo que nos ayuda a nosotros a entender de que es una comida compartida que la iglesia la ponía en práctica. Esa comida que tenían juntos era porque la iglesia lo ponía en práctica para demostrar lo que iba a pasar en el futuro. Nuevamente, recordaban el sacrificio de Cristo, pero cuando recordaban el sacrificio de Cristo, después ahí mismo celebraban una cena normal. Para entender ellos y animarse unos a otros de que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sangre y su cuerpo sacrificado, valía la pena porque los iba a llevar a las bodas del Cordero. Ahora, esa es la silla número. Las comidas compartidas de la iglesia eran preciosas y siguen siendo preciosas, especialmente cuando usted hace mole. Tenían cuando te sientas a una mesa, y estés pasando un buen rato con otros creyentes, que sea el momento en el que reflexionas: así va a ser en el cielo, en las bodas del Cordero. Es importante que cuando nos sentamos con otros creyentes fomentemos incluso conversaciones que tengan esperanza, que sean positivas, que creemos una atmósfera de fiesta celestial. Alrededor de cada mesa donde se reúnen los creyentes, vislumbramos la eternidad, un anticipo de la máxima celebración que nos espera en el futuro. Pero entre el pasado y el futuro hay una realidad, hay un presente. Hay un presente. Y el presente es la silla del presente, es vivir nuestra fe hoy. Porque Cristo se sacrificó. Y porque Cristo me fue a preparar lugar en el cielo, yo tengo que aprender a vivir mi fe hoy. Hoy. ¿Cómo me dijo Cristo que yo pusiera en práctica esto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Nos dio un ejemplo simbólico, pero a la misma vez nos dio un ejemplo simbólico, pero que lo hiciéramos para que no lo olvidáramos. ¿Sí me entiende? Nos dio un ejemplo simbólico, pero ese simbolismo debemos de practicarlo para que recordemos y no se nos olvide lo que debemos de estar haciendo en el presente. Lo voy a explicar un poco mejor cuando leamos el versículo. Cristo les dijo: la silla del presente es esto lo que ustedes tienen que hacer. Cuando terminó de lavarles los pies, porque en el aposento alto en este momento les había dado la Santa Cena y habían comido también, que era lo que estamos hablando ahorita. Pero dice que después les lavó los pies. Y dice que cuando terminó de lavarles los pies, se vistió y volvió a su lugar y les dijo. Todos recordamos cuando Cristo lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces, estoy seguro. Pero dice que cuando Él terminó, volvió a su lugar y les dijo, oigan bien, porque esto es para nosotros también. ¿Comprenden lo que he hecho por ustedes? ¿Comprenden lo que he hecho por ustedes? Les preguntó. Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón. O sea, sí lo soy, porque eso es lo que soy. Y en el siguiente versículo les dice: ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies. Lea conmigo la parte en rojo. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué tan frecuente usted ve iglesias donde practican el lavamiento de los pies? ¿Por qué será que nos cuesta tanto el lavamiento de los pies? Es fácil participar de la Santa Cena, ¿sí o no? La pasan por ahí, usted en su privacidad usted lo hace. Comer es mucho más fácil, se nota, ¿no?
nos gusta comer y compartimos y nos conocemos. Pero cuando viene al lavamiento, ¿sabe que el lavamiento de los pies, lo más difícil no es yo lavarle los pies a alguien? Lo más difícil es dejar que me laven los pies a mí. ¿Sabe qué es lo que hace el lavamiento de los pies en nuestro corazón? Y Cristo ahí no dijo, esto se los estoy dando solamente como un ejemplo para que ustedes sepan que hay que hacer otras cosas. No, dijo, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y hay cristianos que nunca le han lavado los pies a nadie, pero ese es un mandato que nos dejó el Señor. Es un mandato. Y no nos cuesta que alguien nos lave los pies, porque el orgullo del ser humano nos puede más que el dejar que una persona nos toque los pies. Es terrible, pero a veces por eso no lo practicamos. No voy a dejar que me toquen los pies. No me hice el pedicure, ¿verdad? Pero a la vez, a otros dicen por ahí el paticure, ¿no? Pero a la vez estamos viendo que nos dice aquí la palabra de Dios, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Y vean lo que dice el 15, les he dado ejemplo para que hagan como yo lo he hecho con ustedes. ¿Cómo lo había hecho Cristo en este momento, en este contexto? Cristo había participado del pan y de la copa. Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Cristo había cenado con ellos, por eso se llama la cena, la última cena. Y Cristo les lavó los pies y dice Cristo, así como yo hice, la iglesia, cuando es una verdadera iglesia, cuando es una iglesia que agrada a Dios, debe también de hacer lo mismo que yo hice con ustedes. Ahora, muchas personas no saben que se pierden una tremenda bendición cuando uno participa del lavamiento de los pies. Es más, en el versículo 17 dice, ahora que ustedes saben estas cosas, o sea, la cena del Señor, la comida y el lavamiento de los pies, ahora que ustedes saben estas cosas, serán bendecidos si ¿qué? Si las hacen. Aquí en nuestra iglesia nosotros practicamos el lavamiento de los pies. No forzamos a nadie, pero sí tenemos momentos donde decimos tal día vamos a tener la práctica del lavamiento de los pies. Especialmente lo hacemos durante la Semana Santa. No, practicamos el lavamiento de los pies. Así que cuando eso sucede, ustedes son más que bienvenidos a participar, y si no quieren participar, ustedes son los que se pierden la bendición. Porque uno suelta, hermanos. La primera vez que yo participé de esto y un pastor me dijo, yo quiero lavarte los pies. Ustedes no saben lo que algo cambió en mí. Porque yo era uno de esos que, a mí no me van a lavar los pies, tengo muchos callos. Entonces, no. Es una cosa tremenda, pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué aprendemos de esto y cómo concluimos esto? Lavarnos los pies tiene que ver con servirnos, tiene que ver con amarnos, tiene que ver con apoyarnos. Entonces, vean ustedes qué importante es esto. Es más, tenemos algunas imágenes ahí que ustedes van a ir viendo. Cuando lavamos los pies, esto es lo que realmente hacemos. Vamos al siguiente. Cuando lavamos los pies, lo que realmente hacemos, pongamos la siguiente, por favor. Realmente nos servimos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, nos amamos unos a otros, buscamos cómo ayudar al prójimo los unos a los otros. O sea, que cuando nosotros somos cristianos y pertenecemos a una iglesia sana, esa iglesia debe de participar del partimiento del pan y de la copa, porque nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero también debe de participar de una cena, de una comida. Es más, ustedes se pueden ir al Chili's después de aquí hoy, y cuando ustedes vayan, si van entre varios, recuérdense que cuando estén comiendo, así van a estar comiendo alegres. Cualquier comida que tenemos entre cristianos, debemos de estar alegres unos con otros.
Porque recordamos que un día vamos a estar en una cena perfecta, con la alegría perfecta, la felicidad perfecta que solo Dios nos puede dar. Entre el sacrificio de Cristo en el pasado y el futuro que nos espera en el cielo, la realidad es que estamos viviendo en el presente. ¿Cómo vivimos en el presente? Lavándonos los pies los unos a otros, sirviéndonos, amándonos, animándonos. Ese es el significado del lavamiento de los pies, pero también significa que nos mantenemos limpios del mundo los unos a los otros. O sea, nos animamos a hacer lo que es correcto. Recordar la humildad de Jesús. Y cuando recordamos la humildad de Jesús, antes de compartir el pan y la copa, probablemente pensaron en Jesús lavándole los pies los unos a los otros en ese momento que lo hicieron ellos. El acto de lavarse los pies simboliza un compromiso que tenemos unos con otros. Concluyo con esto. Somos llamados a acordarnos del sacrificio que Cristo hizo, pero también somos animados a pensar en la esperanza que tenemos en el futuro. Mientras tanto, necesito vivir mi vida sirviendo, necesito vivir mi vida lavando los pies, sirviendo a otros, amando a otros, apoyando a otros, porque esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al llegar al final de este mensaje, solamente quiero que hagamos una pausa y que consideremos la belleza y el significado de esta mesa. Es aquí en el partimiento del pan donde convergen el pasado, el presente y el futuro. La mesa cuenta una historia de gracia, de esperanza y de amor. Eso es lo que esta mesa demuestra. La gracia, la muerte de Cristo; la esperanza, lo que nos espera en el cielo; y el amor que debemos de tener los unos a los otros mientras vivimos aquí. Así que cuando usted esté aquí en la iglesia, no tenga pena de decir, no, es que yo no sé qué hacer. Usted busque qué hacer porque está sirviendo a otros. Y usted dice, no, pero es que no me ponen a hacer nada. Mire, busque a los líderes que siempre andan por ahí y pregúnteles en qué puedo ayudar, porque yo quiero hacer lo que el símbolo nos demuestra del lavamiento de los pies. Quiero servir a otros, quiero ayudar a otros. O sea que en esta mesa nos recuerda el pasado, nos recuerda el futuro y nos recuerda el presente, cómo debemos de vivir. Al partir el pan juntos, hermanos, ya sea en la comunión, en las comidas compartidas o en actos de servicio, recordemos que esto no es solamente un ritual, esto es la historia de nuestra fe. Entonces honremos el pasado, recordando el sacrificio de Cristo, anticipemos el futuro viviendo en la esperanza que nos espera y abracemos el presente, sirviéndonos los unos a los otros. Y la pregunta que yo le hago a usted es esta: ¿qué hará usted diferente en esta semana? ¿Invitará usted a alguien a la mesa a compartir y a recordar esto? ¿Recordar el sacrificio? ¿Invitará usted a alguien a la mesa y dirá, así vamos a estar felices cuando estemos con el Señor en el cielo? ¿Servirá usted a alguien y diga, bueno, el lavamiento de los pies que hizo Cristo me recuerda que debo de servir con humildad, reflejando el amor de Cristo? Y eso nos ayuda a que no solamente escuchemos la palabra, sino que a que la vivamos juntos, vivamos la palabra de Dios. No dejemos este mensaje como un simplemente recuerdo. Este mensaje debe de cambiar la forma en que vivimos, cómo amamos, cómo nos reunimos. Esto nos debe de ayudar a ser la iglesia, un pueblo dedicado a la palabra de Dios, a la comunión unos con otros y al partimiento del pan y a la oración. Porque en la mesa del Señor hay gracia para el pasado. Para tu pasado hay gracia. Hay esperanza para tu futuro. Y vamos a poder vivir fielmente en el presente, sirviéndonos los unos a los otros, como debe de ser como cristianos. Así que cuando nos despidamos de este lugar, sigamos amándonos unos a otros.
Sigámonos apoyando, comprendiendo, sigamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer los unos a otros. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos ayuda, Señor, a entender que tú te sacrificaste por nosotros en una crueldad cruz para que nosotros pudiéramos tener un futuro contigo en el cielo. Ese futuro que nos espera y que será una celebración en las bodas del Cordero. Pero que mientras tanto vivimos, debemos de vivir lavándonos los pies. Porque al lavarnos los pies nos podemos recordar el significado que esto tiene, que es el de ayudarnos, de apoyarnos, de servirnos. Y así como tú lo hiciste, debemos también nosotros de hacerlo. Señor, si hay alguna persona en medio de nosotros que necesita aceptar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario en el pasado, ese sacrificio es efectivo el día de hoy si entregamos nuestra vida a ti, Señor. Ese sacrificio puede impactar la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha entregado su vida a ti, que nunca ha podido hacer y tomar los beneficios de ese sacrificio, que hoy día lo pueda hacer. Porque al tomar los beneficios de este sacrificio, va a poder tener esperanza para el futuro. Y va a poder aprender a vivir en el presente una vida que te agrade a ti, una vida que traiga honor a sus familias, una vida que traiga honor a su iglesia, a sus hijos, a sus cónyuges, una vida que traiga honor, Señor, a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida en el presente de manera en que nos enfocamos en cómo servir a otros, porque tú viniste a servir, no a ser servido. Queremos nosotros también servir y no ser servidos. Seguir tu ejemplo, Señor, y ser la iglesia que tú nos llamas a ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Vamos a tener y ser despedidos con un último canto en este momento.